¿Más cuentas? Espera, sinceramente a mí me parece la materia más vocal de toda la ingeniería. A mí, personalmente. Sí. A mí me gusta mucho esa materia. Digamos que lo que les recomendaría es más que todo, si son mecánicos, la tomen con Alfredo. Porque Alfredo pues la proyecta más a la parte de mecánica. Entonces, si vive, la tomen más conmigo. Porque yo la entro más civil. Entonces vamos a ver los mismos temas, pero pues yo les voy a dar ejemplos de ingeniería civil, la aplicación de ingeniería civil, de ese tipo de cosas. Mientras que Alfredo se va a enfocar más en la parte de, por ejemplo, sistemas mecánicos, ejes. O sea, me parece que es una materia que si solo tienes tiempo para la materia y no vas a ver más, está bien. ¿Sí? Bueno, no sé qué tan pesado se pasa, sinceramente no. ¿Y 3 materias en verano es pesado? ¿Perdón? 3 materias en verano es muy pesado. Claro. A mí me parece que porque vas a tener 3 clases en donde vas a mirar lo que ves en una semana, lo que ves en 2 semanas, lo ves en una semana. Y te van a dejar así de ver. Entonces, sí, me parece que es muy pesado, sinceramente. Eso sería como mi opinión. Pero bueno, también depende de las materias, ¿no? O sea, son materias como sencillas. No creo que sea una buena idea, pero bueno, cada uno tiene sus capacidades. También le da a ustedes no, solamente la doy verano. Es una cual la da una materia de mecánica. Dinámica. No, es que en civil, yo soy parte del área de civil, dinámica se funciona con ingeniería civil. Por eso no tenemos la materia de. Porque en verano hay una que es una buena pregunta, porque en verano hay una que es de ingeniería mecánica, y en la media civil sale que es una parte de civil, así que no sé. O sea, dice ICE, en vez de decir Yo tengo que tomar. Esa materia la da en civil, sé que la da Sixto Trampallino, ¿no? Mentira, sí, es nieto de él, se llama Sixto Trampallino. Trabajar con nosotros, porque casi es profesor. Entonces, él la da. Y solo es mecánica en civil. Entonces, mecánica, no sé qué la da. ¿Por qué la da? ¿Será?
No es difícil, él enseña muy bien, pero les exige bastante. Entonces, sí, porque él exige bastante. O sea, él enseña bien, pero te exige. Entonces, si la vas a tomar, por ejemplo, en verano, tómala en verano, pero toma esa materia. Entonces, te vas a acostumbrar sobre esa materia. Te enseña muy. Pero sí, pues te manda a hacer un montón de ejercicios, te manda a hacer... Pero creo que sí, sí, esto va a dar la mejor verano. No, es que yo creo que se va a Galápagos. Generalmente se va a Galápagos. Entonces debe ser la de mecánica, porque mecánica también tiene esa materia. Pero por ejemplo, nosotros decidimos tomar esa categoría. Pues yo sé que los mecánicos toman, por ejemplo, el diseño en acero. Y ustedes toman la de mecánica de materiales cuando yo creo que sí se podría. ¿Saben quién podría Fabricio? Fabricio Yepes. Él les puede decir, pero o sea, yo no estoy seguro. Pero debería ser. Lo que yo quería mirar es cuál es es que la malla no dice hizo. No dice hizo. Entonces es otro. Ok, entonces vamos a empezar con la parte de las presentaciones. Para esta semana, la presentación era acerca de los momentos iniciados. Entonces vamos a pasar rápidamente a los participantes. Tengo por aquí tenemos algunos participantes todavía. Y aquí debería verse. ¿Estamos de acuerdo? Papá. Listo. Muy bien. Entonces, aquí, por ahí, ahora se ha venido aquí. Listo, entonces va primero aquí. Ya se encontré. Michelle. Sí, aquí estoy. ¿Está Michelle? Okay. Sí, estoy. Juan. ¿Sí estás? Vale, entonces. Después de aquí vas tú. María José. Después de María José. Va. Karen. Y el último, pero no por eso el menos importante. Gabriel. Listo ya.
Bien, entonces esos son nuestros participantes de la mañana o la tarde de hoy. Así que se los dejo compartir y los dejo ahí en la compartida. ¿Listo? ¿Quién es el primero? Vamos aquí. Bueno, ahí está. No sé, se me ocurrió cómo más hacerlo. Primero, determinar cuál es el eje de rotación. Después, dependiendo de cómo vaya este eje, si X o Y cuadrado, hay que integrarlo por un diferencial de masa y los límites son hacia dónde se expande la figura. Este diferencial de masa hay que convertirlo en diferencial de área, usando la densidad superficial, y después se lo integra cuando ya tengas un X a partir del área y la densidad de función. Entonces es para alrededor de un eje, ¿no? Esa sería la integral o alrededor del eje Y, porque estás integrando X cuadrado, ¿no? De una sección rectangular. Ok, listo. Aquí, ahí sigue. ¿Qué cambiaría acá aquí si yo quisiera calcular la inercia alrededor del eje? Sería el Y cuadrado, cómo se distribuye el área de ese eje. Ok. Gracias. Siguiente. Yo ya comparto. Vamos, Michelle, creo que era. Ya. ¿Sí se me escucha, Juan? ¿Sí se escucha? Sí. Sí, ya. A ver, primero se calcula el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces sacamos un diferencial de A con, en este caso vamos a sacar con la altura de Y y se multiplica por la base B. De ahí integramos y integrando vamos a obtener esta ecuación de aquí, que es 1/3 de la base por la altura al cubo. Después de este momento de inercia es con relación al eje, encontramos también lo que es el radio de giro. Y después de esto sacamos en cambio el momento de inercia con respecto al eje Y. En cambio aquí vamos a tomar un diferencial en este sentido y va a ser de X y se va a multiplicar por H. Ya no va a ser por B. Luego integrando vamos a obtener en este sentido al revés, vamos a tener 1/3 de H y B va a estar al cubo. Y luego podemos encontrar el radio de giro. Listo. Gracias, Michelle. Vamos. Bueno, yo la puse algo similar, y luego ya los entré en los diferentes ejes, y se pasa por el control, y luego se pasa por el eje. Muy bien. Entonces, primero le hicimos el eje coordenados, luego determinamos el momento respecto a la base y a la altura, donde están nuestras formas. Por ejemplo, para mantener respecto a la base es esta de aquí, y para respecto a la altura es la de aquí. Luego determinamos el diferencial de área, que esto lo podemos ver en el dibujo del rectángulo. Entonces, en este también se nos dice olvidar algo importante, que se nos recomienda utilizar los rectángulos paralelos, es decir, para donde sale, por ejemplo, el eje de que el rectángulo sea horizontal. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos los diferenciales de área. Por ejemplo, aquí está el que sería para el momento de inercia con respecto a la base y está el
del medio va a ser el cero, entonces por eso los límites de integración los va a manejar con menos x medio y 10. Con y negativo, ¿no? Ajá. Recuerden que ahí se está integrando respecto a y, y si tengo el eje de coordenadas en el centroide, ese y va a ser negativo hacia abajo y positivo hacia arriba. Por eso son los límites de integración, ¿no? Sí. Y luego, entonces, si pasan por un punto diferente, en este caso, digamos, si tomamos la esquina del rectángulo, sería normalmente de un punto cero a la altura o de un punto cero al final de la base. Ya finalmente integramos y citamos que los momentos de inercia son estos para una figura que está con su eje en el centroide y los de acá para una figura que está con los ejes respecto a un punto. Miren, gracias. Muy bien, me gusta mucho el formato que está bastante bien explicado. Siguiente. Creo que era Karen, me parece. No. Y el último creo que es Gabriel. También, ¿no? Amigo de atrás. Pablo, ¿no? Sí, Pablo. A ver, Pablo, Gabriel, Jackson, José, aquí, Josué, Rodrigo. María José, Gabriela, Doménica, dice no. No olvido de tu nombre. Jessica es Karen. A ver, yo te veo. Doménica. No sé. No estaba en la lista. Ya presentamos. Ya, Alice. La única que me falta. ¿Listo? ¿Sigue? Esto es para calcular el momento de inercia o segundo momento de área. Entonces, primero hay que determinar el sistema de referencia que vamos a utilizar para el cálculo. Es muy importante los ejes, ¿no? Porque fíjense que si yo cojo y pongo los ejes un poquito tirados, se me complica la figura. Y el cálculo me sale diferente. O sea, los ejes son súper importantes. Ese primer paso es súper importante. Entonces, de ahí procedemos a realizar la integral de área, dependiendo del eje que queremos calcular el momento de inercia. Se puede usar estas ecuaciones. La primera es para ver con un eje en ejes, la otra en D y la otra en la mitad, o sea, X, Y. El otro es otra cosa. O sea, es como que la proyección de los dos ejes. El último, el I, X, Y, ya vamos a ver qué es eso, pero eso es otra cosa. No es un momento de inercia, ya vamos a ver qué es, pero es otra cosa. Entonces, ahí lo estás solucionando por dobles integrales. Ya. Pero cachen que cuando es doble integral, como que no se entiende bien realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Lo importante que quiero que se lleven del curso de estática es que entiendan que la inercia es nada más que una área por una distancia a un eje, el que sea, multiplicada al cuadrado. Eso es lo que nos va a hacer, es lo que vamos a aplicar. ¿Se puede hacer con dobles integrales? Sí, puede hacer. Pero ese concepto, llévenselo de aquí hasta que se gradúen, ¿no? Y más allá. Porque no crean, ¿no? Este concepto que es bien sencillo, es algo de las cosas que les preguntamos a las personas que quieren ingresar a la maestría. Por ejemplo, decidir, ¿no? Un concepto muy simple. Y no saben, no pueden calcular por ahora una inercia, que es algo a las máquinas. Entonces, no puedes calcular una inercia. Estás queriendo hacer una maestría, no vayas, regreses a la universidad, la estática, por allá, empieces, ¿no? Entonces, súper importante, la inercia es súper importante. Ajá, dale. Ya, entonces, de ahí, la letra sigma está acá. Eso representa el área del rectángulo, en este caso, el que queremos calcular. Y ahí, suponiendo que el rectángulo tiene un ancho que va de 0 a A,
y un ancho de 0,9. Ya con eso ya tenemos los límites de la entera. Y al último ya el cálculo esos serían los momentos de inercia. Ok, gracias. Listo. Entonces, vamos a jugar un juego esta. Tengo ganas de jugar. Claro, profesor. A ver, vamos a hacer un pequeño quiz. Cierren todo. Saquen un no. Papel. Un pedacito, no necesitan más que un pedacito de papel. Obviamente, pues no lo van a partir así a los dedos, ¿no? Un pedacito de papel. Entonces, un pedacito de papel. Yo no tengo nada. Alguien que le regale un pedacito de papel a la amiga. Sí, por ejemplo, ese puede importar y sacar cuatro pedazos. Sí, cuatro pedazos. Listo, ya todo el mundo tiene un pedazo de papel y ha guardado todo. Va a ser una figura, ¿no? Que va a ser un rectángulo. ¿No? Va a ser un rectángulo. ¿En dónde? ¿Sí? ¿En dónde? El ancho, ¿sí? El ancho horizontal tiene una altura o una dimensión de 15. Y el alto va a tener una altura de 5. Ok. Listo. Entonces, van a calcular cuál es la inercia alrededor del borde derecho de la figura. Teniendo un eje vertical alrededor del eje derecho de la figura. ¿Estamos de acuerdo? Un eje vertical alrededor del eje derecho de la figura. 15 horizontal, 5 vertical. Sí, borde derecho de la figura. Vertical. Nada, pues el eje pasa por el borde derecho vertical. Vertical así, ¿no? Tipo columna. Horizontal tipo viga. ¿No? Vertical, vertical. A ver, alrededor de 6 hay que calcular la inercia. Eso es lo que te estoy evaluando. Es la preparación. Solo había 2 fórmulas en esa. Puedes sacar, si se sabe, esa es la idea. Yo les pedí la inercia, no cómo sacan la inercia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es la preparación, pues, ¿no? Se prepararon, ¿no? Esto lo podías hacer esquemáticamente, tranquilamente también. Sí.
¿Hay algo? No se repite completo. ¿No? El de lógica no que haya calificado. Por allá. ¿Qué? A ver. No importa. Póngale unidades. Todo está 15 unidades de longitud, 5 unidades de longitud. Y la inercia me tiene que dar unidades a la, no sé, de longitud. O sea. ¿Listo? El primero que entregue tiene un punto adicional en la tarea. O sea, se le califica sobre 11. A ver, dice correcto. Vamos a ver. Primero, segundo. El primero que esté correcto. Ya. No. Segundo. ¿Y tiene unidades? Unidades a la, lo que sea. Sí. Espero que se lo dé. Bueno. Ya ven, vamos a ver. El primero que esté bien, pues está en orden los papeles. No importa, unidades, no te digas. Oye, está una. Esta es la buena. Ya, este creo que era tuyo, ¿no? No está correcto. ¿De quién es este papel? ¿Tuyo? Entonces acaba de ganar el valor. ¿Cuánto era? 5.625. ¿Por qué estás mal? No. ¿Por qué tu respuesta? Ah, perdón. ¿Quieren revisar sus respuestas? ¿O las dejo por aquí en... Ayúdame a repartir. 5.625. ¿La inercia puede dar negativa? No. Porque el área no es negativa. Solamente la distancia puede ser negativa. Lo que quiere decir que una distancia al cuadrado puede ser negativa. Hay una forma, hay una forma de que la distancia al cuadrado puede ser negativa. No, listo. Entonces aquí veo que mi amigo lo resolvió por las integrales. Esas ecuaciones, ¿sí? Por favor, apréndanselas. Solamente necesitan aprenderse esas dos. Ya. ¿Listo?
el centroide de una figura rectangular, ¿no? O la inercia alrededor del centroide, un doceavo. Y alrededor de uno de sus lados es un tercio. Entonces, como el apellido, ¿listo? Entonces, no le has puesto tu nombre. Ponle tu nombre. Ya no le pongo. Ya no le pongo. Listo, entonces, vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de otras propiedades de la sección. ¿Listo? Que son específicamente lo que es, primero que todo, cómo vamos a calcular el radio de giro, ¿sí? Y algo que mostró mi amigo. Gabriel. ¿Sí? Sí me voy a acordar. De mi amigo Gabriel, que dijo que había una integral doble de x por y, ¿no? Entonces, esos dos elementos que vamos a ver ahí, prácticamente hacen parte, pues, de lo que sería más propiedades que necesitamos para nuestra sección. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de estructuras, muchas veces necesitamos saber qué tan fácil son las estructuras para generar lo que se conoce como el pandeo. ¿No? ¿Han escuchado alguna vez el pandeo? Esa viga se pandeó. ¿Sí? ¿Saben qué es el pandeo? ¿Se los he mencionado alguna vez? Bueno. Como que se hizo así. Ok. ¿Esa viga está pandeada? Ok. Entonces, préstame tu regla. ¿Podrías prestarme tu regla? Ya. Todo el mundo ha cogido alguna vez una de estas reglas, ¿verdad? Y seguro no les hice este experimento. Cuando le aplican carga, el elemento hace esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le sigo presionando, llega un punto en que ojalá no se me suelte, pero se rompe o se dobla. Seguramente se va a doblar. ¿Por qué se dobla? Y queda totalmente deformado. Ahorita que le pongo carga, pequeña carga, ¿es verdad? Pues el elemento sigue estando como estaba. ¿Sí? Si yo cojo y le aplico mucha fuerza, seguramente cojo y se rompe en algún punto o se queda doblado. ¿Estamos de acuerdo? Esto es pandeo. ¿Sí? El pandeo se produce por un elemento que se conoce como esbelto y al cual se le aplica carga de compresión. ¿Estamos de acuerdo que le estoy aplicando compresión? El pandeo a tensión no se produce, solo a compresión. ¿Estamos de acuerdo? Solo los elementos a compresión se pueden pandear. ¿Estamos? Entonces, en el momento que ustedes dicen esto es pandeo, fíjense que por más que yo, estamos de acuerdo que la compresión solamente se puede aplicar en un solo sentido. No hay una otra forma de que yo pueda aplicar compresión en este elemento. Sí. ¿Hay alguna otra forma? No. ¿Por qué? Decimos que para que se aplique compresión, la carga debe ser aplicada paralela al eje del elemento. ¿Sí o no? Longitudinal. Y no hay otra forma. Si yo digo no, pues usted la pone de lado. Estoy aplicando cortante y carga axial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente hay una forma de aplicar compresión al elemento, pero fíjense que independientemente de cómo yo haga la fuerza, el elemento siempre se deforma en este sentido. ¿Por qué no se deforma en el otro sentido? ¿Por qué no se deforma así? O sea, que en vez de hacer así, por el lado plano, haga lo mismo,
pero por este lado que es más ancho. Por la inercia, tiene que ver con la inercia. ¿Listo? Primer concepto, pandeo se produce por compresión, ¿no? Segundo, por favor, los civiles, y de una vez a los mecánicos. El pandeo no se produce en vigas. Porque las vigas no se producen o no tienen carga axial. El pandeo se produce por carga axial. ¿Estamos? Las vigas se flexionan, aunque la forma es lo mismo, no es pandeo. ¿Estamos de acuerdo? Son dos fenómenos que se producen diferentes, por causas diferentes, pero pues que la forma parece la misma, ¿no? La deformación es la misma, pero se producen por dos fenómenos diferentes. ¿Sí? Listo. Entonces, este tipo de fenómenos, el pandeo, está relacionado a algo que se conoce como la esbeltez del elemento. ¿Han escuchado ese elemento, ese esbelto? Esa chica es muy esbelta, ese chico es muy esbelto. ¿Qué significa? ¿Qué significa esbelto? ¿Ah? ¿Qué es el sinónimo? ¿Qué se les viene en la cabeza cuando hablamos de esbelto? ¿Ah? ¿Ah? Delgado, ¿no? Entonces resulta que si se fijaron, la regla se deformó alrededor del lado que tiene menor inercia. Eso ya lo entendemos, ¿no? Entonces, algo pasa alrededor de ese lado que está asociado a este fenómeno que se llama la esbeltez y que está asociado a la forma o la facilidad a la cual un elemento se pandea. ¿Listo? Entonces, el pandeo lo va a estudiar más a fondo por allá en mecánica, digo, en análisis estructural de acero, cuando estén haciendo el diseño de elementos de acero. ¿Se han dado cuenta? Pues que justamente las reglas de acero, todos los perfiles de acero son así, delgaditos. ¿Sí? Entonces, ese fenómeno es muy importante para el diseño de elementos de acero. En hormigón no es tan importante. Los elementos se pueden pandear también, como vieron, pero es mucho más difícil hacerlo para las cargas que ellos soportan. Entonces, no es tan común, se puede ocurrir. ¿Listo? Por ejemplo, ¿han visto los puentes, ¿no?, que lo soportan unas vigas gigantes? Ellas tienen un fenómeno que es pandeo lateral torsional. Es otro fenómeno que es relacionado al pandeo y que se produce por la compresión que ocurre en las vigas de los puentes, ¿no?, que están sometidas a compresión. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto, que es la propiedad que nos interesa en esta clase, que es el radio de giro. ¿Listo? Entonces, el cálculo del radio de giro realmente es muy sencillo. Sinceramente, pues no tiene mayor misterio. El cálculo no sale más de nuevamente una integral, ¿no? Entonces, aquí espero que ya podamos ver. ¿Sí? ¿Listo? Ahí se ve. Entonces, el cálculo del radio de giro básicamente es muy sencillo. Resulta que yo voy a suponer que este es mi cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Este es un cuerpo que estoy analizando que tiene X y Y como ejes. Y tiene una área A. ¿Listo? Ahora, pónganme ahorita un momento de atención y después copiar. ¿Listo? Ese cuerpo, ahí aunque aparece un óvalo, resulta que ese cuerpo puede tener cualquier forma. Realmente me interesa. En el momento en que yo digo que aquí hay un cuerpo que tiene unos ejes coordenados X y Y, este cuerpo tiene una inercia. ¿Sí? Y yo puedo calcular con la ecuación de la inercia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el concepto del radio de giro va a partir en el momento en que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a imaginarme que voy a hacer un sistema equivalente. ¿Cómo lo voy a hacer equivalente? Voy a hacer un sistema equivalente en donde toda esta masa, o en toda esta área en este caso, la voy a comprimir como si fuera una arepita. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que el espesor sea nada, pero que como tiene un área, un espesor de nada, para lograr un área, va a tener una longitud
supremamente larga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a hacer un sistema equivalente en donde esa masa, o esa área hecha adecuada, las voy a colocar a una distancia R. Y yo voy a calcular de tal forma que la inercia de este sistema y la inercia del sistema original sean iguales alrededor del mismo eje. Entonces, la inercia de este sistema, pues es la raíz, ¿no? Perdón, la integral de y cuadrado alrededor del eje X, ¿verdad? Por el diferencial de área. Y de este, pues, yo sé que esto es un área que es igual al área total de esta sección. Entonces, ¿cómo calcularía la inercia de este elemento? Va a ser el área, que es la misma, por la distancia al eje al cuadrado. Si esa distancia la llamo R, pues me va a quedar la inercia de este sistema, va a ser el área por la distancia al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Entonces, yo voy a igualar esas dos ecuaciones. ¿Estamos? En el momento en que yo despejo ese R, ¿cómo me queda la ecuación? Igualando esas dos expresiones. Y despejando de X. ¿Cómo me queda esa ecuación? Raíz de la integral sobre el área. Ya. Raíz de la integral no sé qué. Listo. Sería la raíz cuadrada de la integral de y cuadrado por dA sobre el área total de la figura. Y esto, pues es a la larga, como despejar de esta ecuación, que sería la raíz cuadrada de la inercia sobre el área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Eso es el radio de giro. ¿Se entendió el concepto? Es súper sencillo. Yo voy a coger todo el área y la voy a poner en un elemento supremamente largo de espesor que casi nada tiene de espesor. ¿Listo? Ahora, resulta que ese sistema o ese concepto es súper importante porque me permite determinar lo que se conoce como la esbeltez de un elemento. ¿Sí? Entonces, bajo qué eje un elemento tiene más radio de giro? ¿Bajo qué eje un elemento tiene más radio de giro? Supongamos que yo les doy el valor, la inercia alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Según esta ecuación, para ese mismo elemento que tiene la misma área, ¿cuál es el elemento o alrededor de qué eje tiene mayor radio de giro? Alrededor de... Supongamos que no les doy el valor. ¿Qué tendrían que identificar? La inercia, ¿no? Alrededor de donde el elemento tenga mayor inercia, pues también va a tener mayor radio de giro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que, asimismo, como estábamos ahorita jugando con el elemento de mi amigo Josué, de la regla, resulta que un elemento de acero o de cualquier material, de hecho, de cualquier material, se va a pandear y se va a formar la figura que vimos, ¿no? Por el eje que tenga la sección menor radio de giro. O sea, el eje por el cual tenga menor inercia. ¿Listo? Entonces, el radio de giro me sirve para identificar y se va a pandear primero alrededor de ese eje que tenga menor radio de giro. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo, en un edificio? ¿He visto que hay edificios que tienen unas columnitas que parecen fideos? Aquí tampoco, en Ecuador no tanto, pero si van, por ejemplo, a España, ¿no? Realmente es alarmante, ¿no? Eso parece que estuvieran los edificios, como allá no hay sismo, pues no hay problema, ¿no? Como allá no hay sismo. Entonces eso parece que los edificios estuvieran, pero montados en alquileres, ¿no? No importa qué material, no importa qué sección, no importa qué longitud tenga el elemento que está sometido a compresión, el elemento va a pandearse
alrededor del eje que tenga menor radio de giro. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer para solucionarlo? Pues bueno, si yo a la reglita de Josué, ¿sí, no? A la regla de Josué le pusiera un apoyo de tal forma de que el elemento no se pudiera desplazar en la mitad, ¿sí? Pues sería para mí más difícil pandearlo, pero igual se va a pandear si yo sigo aplicando más fuerza. Entonces, eso lo van a hablar un poquito más adelante cuando estén viendo en diseño de elementos de acero. Entonces, ahí van a hablar de la longitud en donde el elemento es libre de deformarse, ¿no? Entonces, esa es una solución. Bueno, ¿se entendió para qué sirve el radio de giro? Ok, ahora vamos a definir el radio de giro. El radio de giro, por definición, ¿sí? Nos va a dar o nos va a indicar el radio necesario para que un sistema equivalente al área del elemento, ¿sí?, esté, ¿sí?, concentrada en un punto ubicado a una distancia r, produzca la misma inercia que el objeto original. Básicamente esto es. Sí. Ah, perdón. No le he activado el que suena. Listo. Ahora, vamos a hablar ahora de algo que es también bastante importante, que es el momento polar de inercia. ¿Listo? Entonces, digamos que el momento polar de inercia es otra propiedad que tienen las secciones, en donde el momento polar de inercia tiene otra función. Cuando yo digo, o cuando hablábamos del momento, ¿sí? Recuerdan, el momento de inercia, dijimos que el momento de inercia nos daba la facilidad con la que un elemento tiene, o la facilidad que tiene un elemento para girar alrededor de un eje. ¿Estamos? Ahora, en el análisis que ustedes hicieron en la presentación o en la preparación, un elemento, generalmente nosotros le calculamos la inercia alrededor de dos ejes, que son ortogonales. ¿Listo? Entonces yo la inercia se la puedo calcular alrededor de cualquier eje con cualquier inclinación. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos del momento polar de inercia, ¿sí?, en cambio, no va a ser la facilidad con la cual, y pónganme atención aquí, supongan que tengo esta sección. Entonces, el momento polar de inercia no está tratando de averiguar qué tan fácil es rotar alrededor del eje X o alrededor del eje Y del elemento. ¿Sí o no? El momento polar de inercia es, si esta es la sección, lo que está tratando es de averiguar qué tan fácil es de rotar alrededor de su propio eje del elemento. Entonces, el momento polar de inercia va a ser muy importante para los ingenieros mecánicos, para el diseño de ejes, por ejemplo, ejes de transmisión de potencia, de fuerza, todo este tipo de engranajes que giran alrededor de sus ejes, pues va a ser bastante importante. ¿Listo? Entonces, este momento polar de inercia, yo ya les había dicho, el área va a servir para calcular esfuerzos a carga axial, ¿no? El primer momento de área, calcular esfuerzos cortantes. El momento de inercia, ¿qué dije? Esfuerzos por flexión. ¿Sí? Como que viene sin almorzar. El momento polar de inercia, ¿sí?, les va a ayudar a calcular los esfuerzos cuando destapan cerveza. ¿Cómo destapamos una cerveza? Cogemos la tapa, la giramos, ¿no? Pues la ajustamos, ¿no? Y esto es torsión. Lo que se produce cuando un motor produce movimiento, fuerza, es que empieza a girar un eje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso mueve por ahí engranes y llega a las llantas. Un movimiento de giro. Eso produce torsión en los elementos de los ejes. ¿Listo? Usted, cuando abre la llave, está produciendo un par de momentos que alrededor del eje está produciendo torsión sobre este eje.
yo pudiera aplicarle suficiente fuerza y esto superaría el esfuerzo de torsión del material y se rompería. ¿Han alguna vez cogido un destornillador y apretado tanto algo que el destornillador se rompe? Ya, se rompió por torsión. ¿Listo? Entonces, para esto se necesita lo que es el momento polar de inercia. ¿Listo? Ahora, este momento polar de inercia va a tener, o digamos que vamos a tener que cambiar las propiedades o el sistema de coordenadas. Entonces, ¿a qué le suena polar? ¿A un sistema de coordenadas? Polares, ¿no? Entonces, básicamente, se puede calcular en un sistema de coordenadas polares. ¿Listo? Pero entonces, fíjense cuál es la ecuación. El momento polar de inercia alrededor del centroide de una sección, J0, va a ser igual a la integral de un radio al cuadrado por un diferencial de área. ¿Cacharon? Es como básicamente lo mismo, ¿no? Una distancia elevada al cuadrado por un diferencial de área. ¿Qué unidades me tiene que dar el momento polar de inercia? Digamos, metros. Si yo estoy midiendo en metros las distancias, ¿me tiene que dar en metros? A la cuarta, igual que el momento de inercia. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un área por una distancia al cuadrado. ¿Listo? Entonces recuerden, me va a dar las mismas unidades. ¿Listo? Ahora, ese momento polar de inercia entonces depende de un radio. Entonces, imagínense aquí que yo tengo un radio, en donde si yo lo pusiera en coordenadas rectangulares, pues ese radio yo lo puedo descomponer en una distancia X y una distancia Y, y por lo tanto, por Pitágoras, yo tendría que el radio es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que si mi ecuación es el radio al cuadrado, pues el radio al cuadrado es X cuadrado más Y al cuadrado. Si yo reemplazo esta expresión aquí, pues lo que me va a quedar es que el momento polar de inercia no es nada más que ¿qué? Fíjense. Yo puedo de aquí hacer la propiedad distribuida, ¿sí? Entonces me queda la inercia al cuadrado, la inercia alrededor del eje, ¿ah? Y, muy bien, más la inercia alrededor del eje X de una sección. ¿Listo? Entonces, si yo calculo la inercia, ¿no? Obtengo la inercia alrededor de un plano de ejes ortogonales, entonces el momento polar de inercia no va a ser la suma de esos dos valores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Una pregunta? ¿No? No. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? No. Ok, listo. Entonces, resulta que como había momento polar de inercia, como había radio de giro, pues también hay algo que se conoce como el radio polar de giro, ¿no? Entonces, si el uno tenía que ver con la inercia, ¿qué creen que tiene que ver el otro? ¿O con qué? Yo lo voy a calcular el otro, el radio polar de giro. ¿Cómo lo voy a calcular? Si el radio de giro, yo usaba la inercia normal. En el radio polar de giro, ¿qué voy a utilizar? El momento polar de inercia, ¿no? ¿Cachan? Pues nada más. ¿Listo? Entonces, resulta que ese momento polar o ese radio de giro, pues no es nada más que... ya les tengo bien, ¿no? Ok. No es nada más que la suma
de los cuadrados de los radios de giro normales alrededor del eje X y alrededor del eje Y en mi sección. Y ya, ¿verdad? ¿Se entiende cómo se calcula ese radio de giro y el radio polar de giro? Dime, claro que sí, qué bueno. Respecto al radio de giro, o sea, entiendo más o menos lo que me estoy diciendo en concepto y lo que dice prácticamente, pero por aquí no sirve. El radio de giro nos sirve para calcular qué tan fácil es de hacer cambiar un elemento. Pues, por ejemplo, yo te digo, tengo dos secciones de columna. Yo te digo, el radio de giro de este elemento, de esta columna, es 10. Alrededor del eje más pequeño, el que sea. Y de esta es otra sección que tiene que soportar la misma carga que esta. Y el radio de giro de esta es 5. Entonces, ¿cuál es más fácil que se pandee? La de 5, ¿ves? Entonces, de una, yo ya sé, esta es más fácil que se pandee. Cuando lleguen a la parte de diseño, van a ver cómo calcular la carga para que un elemento se pandee. Por ejemplo, podemos calcular la carga para que ese elemento se pandee. Eso es de aluminio, no debe ser de acero. Entonces, solo tienes que multiplicar la carga, va a ser igual a el módulo de elasticidad del aluminio por el pi cuadrado sobre la longitud de la regla al cuadrado. Esa es la carga para hacer pandear este elemento. Pero, por ejemplo, el radio de giro no es tan fácil de pandear, pero no en dónde se va a pandear. No, o sea, el pandeo es toda la deformación, ¿viste? Todo ese fenómeno en donde la regla coge toda la forma, ¿sí? Es el pandeo del elemento. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo que todo el elemento está en condición de pandeo, no un punto específico. ¿Ya? Después, cuando estén por allá en análisis de diseño en acero, van a ver que si yo tengo restricciones, pues se puede pandear la parte superior o la parte inferior, dependiendo de la longitud. Pero eso, bueno, ya para allá cuando estén por octavo, noveno. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de esto, que es lo más importante que creo que después de aprender a hacer diagramas, se aprende en estática. El teorema famoso de Steiner. El teorema de los ejes paralelos. Esto tienen que aprendérselo como la fórmula del Padre Nuestro de matemáticas. Ya no estoy muy seguro. La de resolver una ecuación cuadrática. ¿Quién se acuerda? La del Padre Nuestro. Hay que rezarla, ¿no? Para que salga bien. De b cuadrado sobre 2a, ¿no? La del Padre Nuestro. Entonces, el teorema de Steiner no es tan largo, pero es la cosa más útil que nosotros podemos tener. ¿Listo? Entonces, partimos del hecho de que todas las figuras que utilizamos para el diseño en ingeniería son círculos y rectángulos. A menos de que usted quiera juntarse con los arquitectos y le guste así sacar formas raras, pues el círculo y el rectángulo, además, ¿no? Lo más fácil de construir, lo más fácil de hacer, ¿no? Y bueno, a riesgo de sonar simplista, pues evidentemente es lo más fácil en una zona sísmica de hacer seguro, ¿no? Digamos en España y sí hacen lo que sea, no pasa nada. Entonces, el teorema de Steiner nos permite calcular inercias de figuras de una forma mucho más sencilla, de tal forma que yo puedo calcular inercias de figuras compuestas, así de rápido, ¿no? Entonces, el teorema de ejes paralelos, digamos que se basa en, como su nombre lo dice, en ejes paralelos alrededor del cual yo quiero calcular la inercia. Entonces me voy a imaginar, supónganse que ustedes tienen aquí una figura. Aquí aparece un rombo, ¿no? Un rombo, un diamante, como le quieran llamar. Pero puede ser cualquier figura de cualquier forma, no importa. Puse un rombo porque, pues, no sé, no me gusta que quede así como raro. Me parece. ¿Listo?
Ahora, supónganse que de esa figura, ustedes saben la inercia alrededor del centroide. ¿Ya? Supónganse que ustedes saben la inercia alrededor del centroide. Y eso es súper importante. Ahorita en el quiz que les hice calcular la inercia alrededor de un eje que toca la figura. ¿Ya? Y sacaron que era 1/3, ¿no? Para una sección rectangular. Para el teorema de Steiner siempre vamos a necesitar la inercia alrededor del centroide. ¿Cuánto es la inercia alrededor del centroide de una figura rectangular? ¿Ah? Un doceavo por B por H al cubo. ¿Y si es cuadrada? A ver. Pero al revés. Entonces es un doceavo de qué? A las 4. ¿No? Así de importante, os voy a molestar de aquí hasta que nos despidamos. Ok. Entonces, supónganse que yo tengo esa figura. Tengo la inercia alrededor de esa figura. Lo que quiere decir que yo tengo la inercia alrededor de este eje, P'. ¿Estamos de acuerdo? Y yo quiero calcular la inercia alrededor de un eje que es paralelo a B' y que está ubicado a una distancia, que puede ser por encima o por debajo, no interesa. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, resulta que lo que va a pasar es que yo voy a tener distancias. Entonces, este es el eje sobre el cual yo quiero calcular la inercia. Y este es el eje alrededor del cual yo ya tengo la inercia. ¿Listo? La distancia entre los dos ejes la voy a llamar D. ¿Listo? La voy a llamar D. Entonces, resulta que el teorema de Steiner me dice lo siguiente. La inercia alrededor del centroide va a ser la integral de esta distancia, que voy a llamar Y', ahí no se ve muy bien, pero es Y', ¿listo? Al cuadrado por un diferencial de área, que es ese que está marcado ahí. ¿Listo? Esta primera inercia. La inercia respecto a este eje va a ser la integral de esta sección, ¿estamos de acuerdo? Por lo siguiente, fíjense lo siguiente. Si yo me olvidara de este eje y solo tuviera este elemento, la inercia respecto al eje A va a ser el diferencial de área por una distancia Y medida desde este eje. ¿Es verdad? Al cuadrado. ¿Qué sería esta expresión? ¿Estamos de acuerdo? La típica. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a decir Y, que es la distancia desde este eje al diferencial de área, la voy a descomponer en dos cosas. Primero, la distancia D, que es la distancia entre los ejes paralelos, más la distancia Y', que es la distancia desde el eje centroidal. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a reemplazar eso en mi expresión. Entonces, como Y es la suma de estas dos distancias, me resulta que la inercia alrededor de este eje paralelo resulta en este. ¿Listo? Entonces, todo el mundo se va a acordar de la ecuación de un binomio al cuadrado, ¿no? ¿Cómo era? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí va a pasar es lo siguiente. En esta ecuación, yo voy a tener estas dos expresiones. El primero al cuadrado más el doble producto de D por Y al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que este término, ¿sí?, que es el doble producto de la distancia, de las dos distancias por el diferencial, es un término que tiende a cero. Cuando nosotros lo utilizamos en secciones de ingeniería de tamaños normales,
de ingeniería. ¿Listo? Entonces, descartando el término que tiende a cero, me va a quedar estas dos expresiones. La primera, me dice que el teorema de Steiner, de que la inercia respecto a un eje cualquiera, va a ser igual a la integral de d al cuadrado por el diferencial de área. ¿Qué es d? La distancia que separa los dos ejes paralelos, ¿es verdad? Más la integral de y' al cuadrado por el diferencial de área. ¿Qué es esto? Esta es la inercia centroidal del elemento. ¿Sí? ¿Qué es? Pues la inercia alrededor del eje que yo conozco que es el centroide. ¿Listo? Que pasa por el centroide. Entonces, en resumen, el teorema de ejes paralelos me resume en lo siguiente. Si yo sé el área de la figura, ¿sí? Yo sé el área de la figura, pues me dice que el área, perdón, que la inercia alrededor del eje paralelo no es nada más que la inercia alrededor del centroide más la sumatoria, bueno, y aquí de pronto, bueno, lo podemos dejar ahí, más la distancia que separa los dos ejes paralelos por el área total de la figura. Y punto. No es nada más. Así como nosotros tenemos ejes paralelos de inercias, ¿sí? También tengo el teorema de Steiner para momentos polares. Entonces, el momento polar de inercia alrededor de un eje, o un punto, un origen paralelo, ¿sí? De hecho, no es un origen paralelo, es un origen distinto. Va a ser igual al momento polar de inercia alrededor del centroide, más la distancia que separa, ¿sí? El punto del centroide respecto al eje que yo quiero calcular el momento polar de inercia. ¿Estamos? ¿Listo? Ok. ¿En este paralelo puede estar separado de la figura o puede estar? Puede estar donde tú quieras. Puede estar dentro de la figura, puede estar, por ejemplo, yo puedo calcular alrededor de un eje que pase por aquí. Quiero. O un eje que esté fuera, o por encima, por debajo. No importa. No importa porque la distancia, si es negativo o positivo, ¿sí? Igual va a ser al cuadrado. Entonces, pues eso no tiene ningún problema. ¿Listo? Entonces, aquí están las variables. Y', la distancia desde el eje centroidal al elemento del diferencial de área. D, la distancia que separa los dos ejes paralelos. Y A, el área de la sección. ¿Listo? Ahora, esto nos va a servir a nosotros para calcular el momento de inercia de figuras compuestas. ¿Qué es una figura compuesta? Por ejemplo, la inercia de una viga I. La inercia, por ejemplo, de una sección L, que les dije, ¿no? La inercia, ¿no? De, por ejemplo, una sección Z, lo que sea, una sección cajón. ¿Han visto que aquí hacemos las columnas con dos perfiles en C, se llaman C, les ponemos hormigón? Listo. Entonces, la inercia de eso, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo se calcula? ¿Listo? Entonces, esto se hace mediante el teorema de ejes paralelos o el teorema de Steiner. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos que queremos calcular la inercia de esta sección. ¿Estamos? ¿Ahí se ve? Entonces, tengo esa sección. Pronto. ¿Listo? La inercia de esa sección. Revisan cuando copien el
¿Estamos? Entonces, vamos a recordar las ecuaciones que ustedes aprendieron ahorita. La inercia alrededor del centroide, 1/12 de un rectángulo, ¿yo no? Y alrededor de un borde, 1/3. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular este tipo de problemas? Lo primero que vamos a hacer es una tabla. Entonces, esta vaina se calcula con Excel fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la tabla? Yo voy a coger, voy a poner aquí elemento, voy a poner un elemento, voy a poner, ¿qué necesito? Voy a necesitar, recuerden que la inercia es un área por una distancia, ¿no? Entonces voy a necesitar el área. Voy a necesitar también la distancia, que voy a llamar Y. ¿Listo? Y voy a también necesitar la multiplicación, o Y al cuadrado, la multiplicación de A por Y al cuadrado. ¿Qué más voy a necesitar? Pues la distancia D que separa los ejes paralelos. ¿Listo? Y pues entonces voy a necesitar A por D cuadrado. En una tabla. ¿Listo? De ahí que tengo esa tablita, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar o voy a descomponer la figura en figuras conocidas. Entonces, esa vaina tiene cara de ser puros rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Puros rectángulos. ¿Cómo los vamos a descomponer? Como ustedes los descompongan en prosa. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la inercia alrededor del eje, no sé, alrededor de qué eje quieren calcular. X o Y. Doménico. Y, listo. Alrededor del eje Y. Perfecto. Entonces, voy a plantear Entonces, voy a dibujar figuras que sean conocidas y que estén en una distancia que pueda calcular las distancias alrededor de los ejes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué les parece si cogemos y dividimos esta figura así? La primera la hacemos así. La segunda la hacemos así. Y la tercera la hacemos así. ¿Listo? Pues voy a decir, esta es la figura 1, esta es la figura 2, y esta es la figura 3. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos elementos tengo? Tengo el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. ¿Cuál es el área de la primera figura? Pues fácil, va a ser 40 milímetros por 8. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 320 milímetros. 320, y esto está en milímetros al cuadrado. Todas las distancias van a estar en milímetros, las áreas en milímetros, y las inercias me van a dar milímetros a la 4. ¿No? De la figura 2, ¿cuánto es el área? La misma, 320. ¿No? 320 milímetros al cuadrado. De la tercera es 84 por 8. Rodrigo, ¿cuánto es? 672 milímetros al cuadrado. Y ya tengo las áreas. Ahora, tengo las distancias Y. Entonces, en este caso, pues aquí no serían las distancias Y, sino que serían las distancias X. ¿Estamos? X, X cuadrado, X al cuadrado. Porque estoy sacando la inercia alrededor del eje X. Perdón, alrededor del eje Y, ¿no? ¿Cuánto es la distancia al centroide del rectángulo 1? Entonces, suponiendo que yo voy a tener una distancia, suponiendo que el valor de X es negativo hacia la izquierda, entonces esa distancia sería 100, digamos, 50 menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Pues toda la distancia que tiene el elemento a la mitad sería este pedacito.
Esto sería 50. Y menos el espesor, si esto es 8, pues es 4. Entonces me quedaría 96. La distancia que hay desde el eje rojo hasta el centroide. Esta distancia desde aquí hasta acá. 90 y ¿qué? Ah, perdón. Perdón, 50 menos 4, ¿no? 46. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, en la primera figura, eso va a ser menos 46, porque está negativo, ¿verdad? En la segunda sería 46. Y en la tercera es 0. Listo. Eso al cuadrado, ¿cuánto da? ¿Podrías ayudarme, Rodrigo? 2116, 0. Y 2116 por 320 es 676. ¿Confirmas? ¿Sí te escucha bien? Listo. Y el otro, pues, va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, una vez que yo tengo esto, voy a coger y voy a borrar esto acá. Pues voy a hacer una sumatoria. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de las áreas? 1312. ¿Sí? ¿Cuál es la sumatoria de AX? A por AX cuadrado. ¿Listo? Y entonces, nosotros tenemos que la inercia alrededor del eje Y, dijimos que es la integral de la distancia al cuadrado, en este caso sería X al cuadrado, por el diferencial de área. ¿Estamos? Pero eso es lo mismo que la sumatoria de X cuadrado por área. Lo que quiere decir que la inercia va a ser 1.354.240 milímetros a la, ¿qué dije? A la 4. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Ah? Sí, pero eso es para empezar a aprender. Después ya no vas a ver eso. Solo el fluido con el sí. Ok. Ahora, supónganse que ustedes quisieran calcular la inercia alrededor de un eje paralelo que pase por, no sé, supongamos que pase por acá, para hacerlo fácil. Pero puede ser respecto a cualquier lado, realmente. ¿Ese eje verde es paralelo al eje rojo? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Es fácil. Lo único que voy a hacer es calcular la distancia que hay de la figura, del centroide de la figura, ¿sí? Del centroide de la figura a el eje paralelo, pues, rojo. Pero ya se nos acabó el tiempo. Creo que lo dejaremos hasta ahí, por ahora. ¿Listo? Porque ahorita tienen clase, en este salón tienen clase, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima clase, viendo un poquito esto, este ejercicio y viendo algunas cosas. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos el jueves. Cuídense. Chao.